estamos aquí en la jornada de arquitectura de empresa en Bilbao con Iñaki Garay. Tú eres el director de arquitectura aquí en Bilbao de IDOM. Soy el director en la oficina. He sido el director de la oficina en Bilbao hasta este año pasado. Sí. He cedido esa responsabilidad a un compañero, a Borja Gómez. Sí. En este momento mi responsabilidad es director de expansión internacional. Bueno, IDOM, estábamos hablando antes de las posibles reticencias que hubo al principio, ¿no? Entre lo que eran los despachos de autor, ¿no? Los despachos clásicos y una ingeniería que yo creo que era un poco el modelo Arup, ¿no? El modelo de la ingeniería que de pronto pues, se pone a hacer arquitectura. Inicialmente grandes proyectos con ese toque un poco de la ingeniería y poco a poco pues alcanzando una calidad arquitectónica que todos conocemos. Yo me he hecho aquí un apunte de las cosas, el almacén portuario de aduanas en el canal de Deusto, en el puerto de Bilbao, el nuevo estadio San Mamés, la remodelación muy cercana a nuestra, ¿no? El estadio de la cerámica de Villarreal, torres de edificios como la Portafina en Barcelona, en fin. También, otra cosa que me toca de cerca, porque yo conozco mucho a algunos de los dueños, incluso he trabajado para ellos, de Power Electronic en Valencia, que yo creo que justo junto con Mercadona es nuestra empresa más puntera en este momento, ¿no? En fin, que yo creo que trabajáis, bueno, y además la internalización que tenéis en este momento, ¿no? En fin, he perdido la cuenta de los proyectos, que los tenía por aquí también apuntados. Bueno, uno lo tienes muy fácil, que es este edificio en el que estamos. Bueno, eso lo he dejado yo para el final. Eso era el corolario final, ¿no? Pero bueno, sí, mira, tengo incluso la biblioteca de la Universidad de Sevilla también, con un toque con Zaha Hadid. Ese fue en Cola, sí. En la India, hablabais de un BEC 2, ¿no? Bueno, esto es una escala importante, ¿no? Sí, centro de congresos en Lima, yo tengo algunos clientes peruanos y les comentaba también el tema. Y luego, pues en Francia también edificios. Bueno, que IDOM se ha convertido, yo creo que ya en un referente de arquitectura y con la calidad equiparable y superior en muchos casos a lo que podía ser el clásico estudio, ¿no? Bueno, lo primero, después de esta presentación, que nos hables un poco del momento en el que está IDOM. Como estás comentando, el tema de la internalización también, que nos cuentes qué estáis haciendo por ahí fuera. Y luego ya haremos algún tema más personal, alguna anécdota que puedas contarnos. Muy bien. Bueno, efectivamente, como has comentado tú, nosotros, como todos, fuimos muy golpeados por la crisis y nuestro modelo, por su propia definición, que es un modelo en cierta forma de escala, es decir, que no es ese modelo que yo creo que añoramos también del pequeño estudio, el pequeño atelier, donde bueno, puedes hacer una labor casi más en la intimidad. Nuestro modelo y nuestra aproximación nace como una respuesta a lo que entendemos que son las necesidades de este momento actual en el que vivimos y en determinado tipo de proyectos donde ese modelo al que todos miramos con enorme cariño y muchas veces con admiración, muchas veces con envidia, pues tiene dificultades en llegar. Y hay veces que ese salto de escala hace más difícil dar una respuesta todavía en lo que es el ámbito de la arquitectura de la calidad a la que todos los arquitectos aspiramos, ¿no? Y nuestro modelo de alguna manera entiende que para dar una respuesta a la arquitectura en esos términos de calidad hay que hacerlo en una colaboración estrecha y abierta con otros profesionales, por supuesto entre arquitectos, que es el primer reto, ¿verdad? Sí. Que es colaborar entre nosotros y ya en sí mismo es un enorme reto, y luego con otros profesionales, ¿no? Claro, un modelo como el nuestro, si ya un modelo, vamos a decir, más ágil que nosotros en la crisis, pues ha tenido enormes dificultades, he sufrido mucho para responder a esa situación. Un modelo como el nuestro, que tiene sus ventajas pero tiene sus inconvenientes, bueno, pues tiene unas inercias mayores, tiene vamos a decir, unas estructuras de soporte también pues, inevitablemente más pesadas. Pues competir en un mercado como el que se convirtió España en ese momento y que por desgracia todavía sigue arrastrando, donde con mucha pena se han devaluado los servicios profesionales de arquitectura, pues es un modelo todavía más difícil para nosotros. En ese momento nosotros tomamos la inevitable decisión de, vamos a decir, que enfatizar un enunciado que ya teníamos hecho en la casa, que estaba más desarrollado de manera natural en los ámbitos
en los que estábamos desde IDOM atendiendo a los proyectos más de ingeniería, vamos a decir, que era una realidad de manera natural más internacional, no tan natural para la arquitectura, que tiene una componente de proximidad al lugar, a la cultura, etcétera, pues que condiciona inevitablemente más que el hacer una acería o hacer una planta termosolar. La arquitectura tiene vamos a decir, esa carga de responsabilidad que hace también más un reto mayor ese salto a otros lugares, otras culturas, otras formas de hacer, etcétera, ¿no? Pero a la fuerza ahorcan, decía mi padre. Con vuestra escala era imposible quedarse aquí. Era imposible estar aquí, ¿no? Nosotros estamos encantados cuando en España surgen oportunidades donde algunos nosotros tenemos sentido, pero España por sí misma, el mercado español, era incapaz de ofrecer el nivel de actividad que nosotros necesitamos para la pura supervivencia. Y esto, bueno, pues de alguna manera hay que mirarlo en positivo, y es una oportunidad para, efectivamente, explorar pues, otras geografías. ¿Y vuestro esquema es, al final, trasplantar vuestro modelo allí o conectar con equipos locales y absorber? Eso siempre es un tema complejo, ¿no? De ¿Cómo aterrizáis, ¿no? Sí, inevitablemente en los principios tiene que ser en colaboración. Tiene que ser en colaboración para entender nosotros mejor cuál es ese entorno en el que estamos operando, porque nosotros en esos principios no tenemos la capacidad de hacer una implantación con la profundidad suficiente para entender cuál es esa realidad, pero el objetivo a medio o largo plazo es una implantación y de alguna manera incorporar locales a lo que es nuestro modelo profesional, que en sí mismo es un modelo muy atípico, entonces es incorporar más gente de la cultura local a nuestra cultura de empresa. Y eso es un poco la apuesta a largo plazo, pero tiene que iniciarse, como dices, con una colaboración con equipos locales, ¿no? Muy bien. Bueno, una pregunta, antes de pasar a pedirte que nos cuentes alguna anécdota, que seguro que tendrás un montón. Una pregunta. En vuestro modelo, ¿no consideráis la posibilidad de dar visibilidad a los arquitectos concretos que realizan un proyecto? Es decir, darles un... La damos, de hecho. ¿Sí? De hecho, la damos. Porque tú sabes que los arquitectos a veces necesitamos una palmadita en la espalda. Absolutamente. Sí. Y fíjate, no solamente ya por el ego, vamos a decir, de cada uno de nosotros, ¿no? Todos los profesionales tenemos un ego necesario, sino por el reconocimiento a lo que realmente es la aportación de valor a ese resultado final. Y de hecho esto fue un debate, te diría, hace 25 años, cuando, ya no recuerdo si el primero lo editamos o nos lo editaron, el primer libro que recogía un poco nuestra obra, y tuvimos un gran debate. En aquella época, lo habitual en las revistas del sector era que apareciera el nombre del arquitecto, exclusivamente, ¿no? Nosotros, nuestro modelo pretendía ser un modelo que de alguna manera superara solamente el nombre del arquitecto, es decir, que nuestra unión entendíamos que era nuestra fuerza también, pero a la vez entendíamos que no solamente el arquitecto, sino todos y cada uno de los profesionales que habían participado en el proyecto quedaran reconocidos y reflejados en cada una de las obras. Y así fue, y desde esa primera publicación, y luego, curiosamente, las propias publicaciones de arquitectura han ido incorporando, han ido transmutando a recoger no solamente el nombre del arquitecto, vamos a decir, director del equipo, sino todo el equipo. Nosotros hacíamos un símil, esto fue un tema personal, me tocó a mí encargarme de esas primeras publicaciones, y hacíamos un símil con lo que es el cine, ¿no? Es decir, que cuando todos vemos una película de cine, es una obra de autor en muchísimas ocasiones, pero es una obra de autor. El otro día le escuchaba a Guillermo del Toro explicando muy bien cuál era su posición como director, ¿no? Claro. Y él decía al final, bueno, yo tengo mis ideas, luego las contrasto y decía, al final tengo siempre razón. Y yo pensaba, razón no tiene siempre el director, pero lo que sí que tiene es la responsabilidad. Y cuando se gana, es gracias a la aportación de todos. Y cuando se pierde, se fracasa, es por el director. Sí, está muy bien. Entonces, nosotros nos gusta reconocer absolutamente el equipo, y cada una de las publicaciones que veas nuestras, verás en los títulos de crédito, aparece la portada, por supuesto, de IDOM, o en su momento la sociedad que nos hace
y detrás todos los créditos con todos y cada uno de los profesionales que han participado en el proyecto. Muy importante. Muy bien, pues bueno, sí, brevemente también antes de la anécdota, algún proyecto específico que ahora, bueno, quizá el de la India, es el Vectos o... Bueno, el de la India yo creo que es un proyecto que acabamos de, bueno, se inauguró el año pasado, es en Delhi, en Dwarka. En Delhi. Es un proyecto, como podéis imaginar, por su escala, es decir, que el BEC, que es el proyecto más grande que hemos hecho nunca, son 450 metros cuadrados, es pequeño comparado con este proyecto. Es verdad que ahí tendremos una primera fase, pero luego el reto, de alguna manera, del salto cultural, que es trabajar en la India. Esto lo lideró el compañero Tono Fernández Dusón, que es de un heroísmo absoluto, y sobre todo por un nivel de resultado extraordinario. O sea, yo la verdad es que yo como espectador, porque yo no llevé la dirección de ese proyecto en concreto, me parece una cosa increíble, increíble. Y luego, bueno, el honor de que, bueno, pues fue inaugurado en su momento con el presidente, etcétera, y que el resultado pues está a la altura de lo que eran sus expectativas y también las nuestras, ¿no? Claro. El nuevo Chandigarh, ¿no? Vamos a llamarles. Bueno, ¿son alguna anécdota que puedas contarnos de tu actividad profesional IDOM o ahora con el proceso de internalización? Hombre, yo creo que el proceso de internacionalización te da infinitas anécdotas, ¿no? Porque te das de bruces con muchas culturas distintas, desde las más próximas. A mí me toca Francia, está bajo mi responsabilidad. Siempre digo que es sorprendente lo cerca y lo lejos que estamos en la cultura del ejercicio profesional, ¿no? Pero mi experiencia más lejana ha sido China, personal, es decir, mi experiencia personal más lejana ha sido China, y también fue una experiencia de enorme aprendizaje cultural, en una cultura que a mí me interesaba muchísimo, que leía muchísimo sobre esa cultura. En ese momento, durante 10 años, fui practicante de Tai Chi, y aún así pues me di de bruces infinitas veces con cuestiones culturales, ¿no? Entonces era muy divertido como esto cualquier persona que trabaja en China compartimos las anécdotas y son siempre las mismas. Pero la primera anécdota muy divertida es tú vas a una reunión y en esa reunión compartes cuestiones y lo que recibes de la contraparte es, bueno, esto está bien, ¿no? Puede ser, ¿no? Yo creo que puede ser, ¿no? Entonces tú sales de la reunión y dices, bueno, pues esto ha ido bien, ¿no? Ha ido bien. Y entonces el compañero chino que te traduce no solamente el idioma, sino la cultura, te dice, todo imposible, ¿eh? No les ha gustado nada, ¿no? Y un chino jamás te dirá no. ¿No? Entonces hay infinitas anécdotas de este tipo que en realidad son un aprendizaje, ¿no? Son un aprendizaje en la vida. Muy bien, pues nada, ahora va un test. ¿Con qué arquitecto clásico o actual te tomarías un café y qué le preguntarías? Wow, qué difícil. Sí, si no te la has preparado, esto no creas tú que es fácil. No me la he preparado, pero es que hay tantísimos, ¿verdad? Por mí es ¿Clásico o actual? Porque me parece un genio y a la vez un pobre hombre, me parece todo, me parecen las dos cosas y me encantaría poder compartirlo con él, ¿no? Actual, tantos también. Sí. Bueno, por un modelo que me parece también fantástico y como lo he puesto a nosotros, Alberto Campo Baeza, a quien tuve la fortuna de conocer, pues me encantaría tomar un café con él. Sí, probablemente. Y hablar de la vida. Es el opuesto. Es casi el opuesto y que lo miramos con admiración y envidia. Es el artesano. Absolutamente. ¿Qué proyecto de arquitectura has visitado en algún viaje y te ha emocionado más? Wow, muchos. El cementerio de Asplund. Lo digo porque es una respuesta bastante Sin duda. Compartida. Una tipología que os quede por hacer. Bueno, yo no sé si os queda algo. Muchas, ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Por nuestra escala, una tipología que además a mí me parece increíble y que es como la esencia de la arquitectura, que es la vivienda unifamiliar. Y que probablemente es muy difícil que podamos hacerlo. Otra escala. No, bueno, os tenéis que dejar algo a los demás. Sí. No, hay muchas tipologías que tenemos la desgracia de no poder acceder por eso, por nuestra propia condición, ¿no? Pero bueno, como dices, hay muchos compañeros que lo hacen también o mucho mejor que nosotros. Del 1 al 10, ¿cómo crees que la sociedad valora y entiende la profesión? Desde tu perspectiva, además de una... Sí. Yo creo que la entiende poco y la valora, yo creo que poco,
pero creo que la responsabilidad de su pobre valoración es solamente nuestra. Ajá. Pero vamos mejorando, ¿no? Yo creo que... Yo espero que sí, yo espero que sí. ¿Querías ser arquitecto de pequeño? Tenía la inquietud de conocer, de entender, y curiosamente me debatí entre la arquitectura y la economía teórica por entender un poco al hombre, Sí. pero también por todas las que acaban en GIA, ¿no? Sociología, teología. Y la arquitectura me pareció que cosía desde la parte más, vamos a decir, sociológica, comprensión al hombre, hasta la parte más técnica. Y yo era un niño de amplio espectro de interés. Muy bien. ¿Un libro que nos pueda recomendar? Un libro, La biografía del silencio, de Pablo Dors. Ajá. Yo vengo ahora de Japón, donde pasaron unos días en silencio, y la verdad es que es un sitio donde se entiende, ¿verdad? Me das mucha envidia, Silencio, mi viaje sí. soñado. Sí. Bueno, yo a China no he estado. ¿Un deporte que se te dé bien? Bueno, soy un apasionado del surf, y el snowboard y el esquí. Ah, caray. No se me dan mal. ¿Las rodillas todavía? Bueno, Sí. esta está operada, reventada, Sí, la otra tal, pero sigo Muy insistiendo. ¿Un plato gastronómico? Mi madre se reía, decía, has nacido para pobre, porque yo elegía para mi cumpleaños lentejas de primero, hígado de ternera de segundo. Ostras. Entonces has nacido para pobre, hijo. Sí, sí. Me gusta todo. Eso es lo que no queríamos los demás. Exacto, no conozco ningún plato que no me guste. Está muy bien. Si fueras un director de cine, antes has comentado el tema de la relación, ¿qué clase de película te gustaría hacer? ¿Histórica, aventuras, Qué difícil, intimista, qué difícil. biografía de un arquitecto? Me encanta el cine. Voy a decir Matrix porque mi hijo acaba de hacer en su máster una intro para el festival, le han seleccionado para el Festival de Sitges. Ajá. Y acaba de hacer un pequeño intro en conmemoración del 25 aniversario de Matrix, que es una película que me parece increíble. ¿No? Estaba buscando a los clásicos, porque bueno, también podría haber dicho La Diligencia de John Ford, pero bueno, la verdad es que es... Todavía no hemos descubierto si estamos o no estamos en Matrix. Sí, yo creo que estamos en Matrix. Y por último, ¿cómo te imaginas una tarde perfecta? Una tarde perfecta con mi mujer, es que no lo que sea.